Ambos pertenecen a la comunidad de Sanexpert, una comunidad que tenemos para hacer todas estas charlas más técnicas y enseñar la parte más tecnológica del banco. Banco Santander, estamos viviendo una de las transformaciones tecnológicas más grandes de nuestra historia. Y todo esto se traduce en las investigaciones y en todos esos proyectos que están llevando a cabo personas como Itziar y como Jaime. Ahora les voy a dar paso y ellos os van a contar pues que nadie sabe cuándo va a existir un ordenador criptográficamente relevante, pero hay algunas suposiciones por ahí. Y lo que sí que saben es que puede afectar y puede ser un poquito peligroso, poner en peligro nuestros sistemas. Para próximos eventos, pues como ya sabéis, os habéis registrado a través de nuestro canal de Meetup y ahí es donde vamos publicando próximos eventos. Así que yo os dejo con Itziar y con Jaime, todo vuestro y que disfrutéis. Muchas gracias, Alba. Y muchas gracias a todo el público por estar hoy aquí con nosotros. Antes de que Itziar nos explique qué es lo que está ocurriendo a nivel geopolítico en el mundo de la cuántica, pues antes que nada quiero haceros una brevísima introducción a qué es la computación cuántica de forma muy ligera y qué es lo que está ocurriendo en el terreno del impacto a la ciberseguridad. Yo, para no entrar en muchísima profundidad, pero ir al concepto, me gustaría vamos a hacer una comparación entre la computación clásica y la computación cuántica. Y para compararlo, a mí lo que se me ocurre es que podemos pensar que la computación clásica, los ordenadores que tenemos hoy en día, son como un gran coche deportivo. Y la computación clásica vendrían a ser como Wall-E. Entonces, si hacemos una carrera entre el coche deportivo y Wall-E, ¿quién va a llegar antes? ¿Quién ganará la carrera? ¿Se os ocurre? Pues bueno, pues la respuesta es que depende. Depende de cuál es la carrera, porque si la carrera es llegar al otro lado de este muro, Wall-E va a tener una ventaja. Y esto es el concepto fundamental que yo os querría dejar transmitir aquí, ¿no? Que es los ordenadores cuánticos no son ordenadores más rápidos que los ordenadores clásicos. De hecho, pues los ordenadores clásicos trabajan con tiempos de procesador, velocidades de procesador que están en el entorno de los gigahercios, mientras que los ordenadores cuánticos a día de hoy están en velocidades de procesador de megahercios, pero son más eficientes a la hora de resolver o de trabajar con algunos tipos de problemas, no con todos. Y esto nos lleva a hablar de la complejidad de los problemas. Cuando tienes un problema matemático, hay problemas que en función de la complejidad de los datos de entrada a ese problema, su tiempo de ejecución crece y a veces crece exponencialmente. Quiere decir que yo a lo mejor tengo un pequeño incremento en la complejidad de mis datos de entrada y eso hace que la complejidad del problema me crezca muchísimo, ¿no? Sin embargo, para un ordenador cuántico, en algunos problemas eso no ocurre así, mientras que para el ordenador clásico la complejidad se comporta como esta curva roja, para el ordenador cuántico la complejidad se puede comportar como esta curva verde, de manera que un incremento en la complejidad de los datos de entrada del problema no hacen que su complejidad, que el trabajo que tengas que realizar para resolverlo se incremente de forma muy notable. Vamos a ver esto con un ejemplo. La criptografía de clave pública que utilizamos hoy, en concreto la criptografía que se llama RSA, que es una de las más utilizadas, no la única, se basa en la capacidad de descomponer un número compuesto en sus factores primos. Por ejemplo, 15 es igual a 3 por 5 y 21 es igual a 7 por 3. ¿Vale? Pues eso que es muy fácil con números pequeños es increíblemente complejo cuando los números crecen
a tamaños muy grandes. Esta gráfica, que bueno, hay que tomarla un poco con precaución porque son unos cálculos que he estimado yo, no proceden de datos de estudios, pero no los he verificado más allá, que lo que quiero es tener un orden de magnitud, ¿no? Tenemos aquí el coste de romper una clave RSA, que consiste básicamente en calcular los factores primos de un número, cuando ese número tiene el tamaño de este eje, del eje de abscisas, en bits. Entonces, esta línea nos expresa el coste que hay para resolver este problema en experimentos reales, que bueno, pues en la línea creo recordar que es la verde, pues son datos reales y luego estimaciones de complejidad. Bueno, pues la línea gris nos da, siguiendo esa misma línea de complejidad, siguiendo el mismo esfuerzo estimado que se ha tenido en casos reales, cuál sería el esfuerzo para romper una clave RSA de 2048 bits en este punto por los mayores 500 supercomputadores que existían en el mundo en verano de 2020, que es cuando dices. ¿Vale? Todos trabajando toda su potencia dedicada a resolver ese problema. Bueno, pues les costaría alrededor de 10.000 años. Si haces que la clave sea solamente un kilobit más grande, el coste ya viene a estar del entorno de la edad del universo. Y si la clave la haces solo un kilobit más grande, ya les cuesta, pues, creo recordar, porque estoy viendo aquí la pantalla muy pequeñita, 1.000.000 de veces la edad del universo. Eso es lo que significa que la complejidad del problema crezca exponencialmente. Este problema, ¿qué le puede...? Recordad que estas cifras que os he dado es el esfuerzo de los 500 mayores superordenadores que existían en el mundo dedicados exclusivamente a esta tarea. ¿Qué le puede costar esto a un ordenador cuántico? Pues según un estudio que se hizo en diciembre de 2019, si no me equivoco, creo recordar, esa clave de 2048 bits, la que costaba 10.000 años, le costaría a un ordenador cuántico 8 horas. Y hay algunos estudios que dan un poco más, otros estudios que dan un poco menos, podría incluso llegar a ser segundos. Eso sí, cuando exista un ordenador cuántico que tenga 20 millones de qubits. Y aquí hay una palabra que dice noisy, que significa ruidosos, porque los qubits son los bits cuánticos, es la unidad de procesamiento de los ordenadores cuánticos, y nuestra capacidad de tener qubits de alta calidad a día de hoy es muy limitada. Por eso decimos que son ruidosos. Quiere decir que tienen una cierta propensión a tener error. ¿Vale? Pero claro, la cuestión es que hoy por hoy el ordenador cuántico más grande que existe tiene 400 y pico qubits muy ruidosos. Entonces, tecnológicamente estamos lejos de esto. ¿Vale? Pero esto os da una idea de que efectivamente esa eficiencia de la que os hablo es muy relevante. O sea, un problema que a todos los superordenadores del mundo le lleva 10.000 años, a un ordenador cuántico le puede llevar unas 8 horas. Y eso gracias a que se apoya en una serie de propiedades de la física cuántica. Pero esto, como os digo, está lejos. Esto evidentemente genera muchas expectativas en el sector financiero, pues hay mucha gente que está trabajando para comprender cómo van a poder aprovechar estas capacidades en el futuro, pues en análisis en problemas de mercados financieros, en análisis de crédito y riesgo, en detección de fraude o incluso en asuntos logísticos. Pero hoy estamos hablando de ciberseguridad. Claro, os he explicado que la criptografía, en concreto la criptografía de clave pública, que es la que hace que las transacciones que hacemos por Internet, nuestras firmas digitales, cuando hacemos la renta con nuestro carnet de identidad, ahí se produce una firma digital, todo eso será roto en algún momento.
¿Qué impactos son los que eso va a producir? Bueno, pues nosotros los vemos en 3 dimensiones. Por un lado, en cuanto a la confidencialidad, es decir, la información que estamos transmitiendo por Internet utiliza la criptografía de clave pública para establecer las claves con las que se va a cifrar con otro tipo de criptografía, la criptografía simétrica, cómo se va a cifrar la información. Pero claro, si alguien es capaz de capturar lo que se llama intercambio de claves, va a poder descifrar esa comunicación y tener acceso finalmente a los datos que se estén transmitiendo, con lo cual van a dejar de ser confidenciales. Utilizamos criptografía para asegurar su confidencialidad y puede verse rota. La segunda dimensión es en la autenticación. Cuando os presentáis con vuestro DNI electrónico ante una agencia oficial, cuando presentáis la renta, o cuando accedéis a un servidor utilizando criptografía de clave pública, y esto es muy habitual en sistemas profesionales, en realidad estáis utilizando la criptografía de clave pública para decir quiénes sois. También las páginas web utilizan certificados, y los certificados es una manera de asegurarte que verdaderamente la página web con la que yo estoy hablando es la del Banco de Santander o la de Amazon. Pero también se utilizan firmas para autentificar que cuando tú te instalas, por ejemplo, el Office, ese software que tú te has descargado verdaderamente es el de Microsoft, porque va firmado. Con lo cual, alguien que pueda romper la criptografía de clave pública va a poder impersonar a una persona pues haciendo su renta, o a Microsoft firmando su software, o la página web del Santander, y dirigirla a una página web falsa que intente engañar a las personas que pueda capturar. Y la tercera dimensión sería la historia legal. Cuando firmamos un documento digitalmente, un contrato con nuestro banco o con una agencia, la renta y demás, al final las firmas que aparecen en ese documento están relacionadas con la clave pública, y un atacante que tenga capacidad cuántica podría capturar la clave privada, la clave que se ha utilizado para producir la firma. Y eso le permitiría producir firmas perfectamente válidas sobre documentos con el contenido que ellos quisieran. Entonces, imagínate, tú tienes un contrato con alguien, yo qué sé, con un tercero, con una empresa que a ti te importe, y si tienes capacidad cuántica, podrías generar un contrato distinto que cambie las condiciones en tu favor, y lo podrías firmar como si lo hubiera firmado la otra parte. Claro, entonces, la persona a la que se le ha falsificado la firma puede decir, no, 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 eso no es válido. Bueno, pues es que la firma es válida. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tendría que invalidar todo el resto, tendría que poner en duda todas las firmas que ha emitido con esas claves a lo largo de toda su historia. Con lo cual, también se produce un impacto a la historia legal de documentos firmados. ¿Cuándo se va a producir todo esto? Es una gran pregunta para la que nadie tiene una respuesta. Bueno, hay distintos estudios. A mí en particular me gusta, este es un análisis que realiza el profesor Michele Mosca de la Universidad de Waterloo para el Global Risk Institute, y en donde pregunta a 50 de los mayores expertos que hay en el mundo en computación cuántica y en su desarrollo. Y la pregunta que les hace es, ¿cuándo crees que va a existir un ordenador cuántico capaz de romper la criptografía RSA con claves relevantes, con claves de 2048 bits? Y esto nos da pues un perfil de los más optimistas y los más pesimistas, siendo optimistas un mayor desarrollo de la computación cuántica. Pues vemos que el punto en donde se inclina la balanza más hacia que va a ser más probable que la computación cuántica rompa la criptografía está a partir de dentro de unos 15 años, en este entorno.
Dentro de 20 años ya los más pesimistas consideran que va a ser más probable que esté rota que no lo esté, ¿vale? Y dentro de 30 años ya prácticamente se da por hecho que la criptografía de clave pública actual va a estar rota. Claro, esto es un problema gravísimo. Nuestra sociedad digital está basada en la criptografía de clave pública. ¿Qué soluciones hay para esto? Bueno, pues el Instituto de Estandarización Tecnológica del Gobierno de los Estados Unidos lleva desde el año 2016 trabajando en crear lo que se llama criptografía postcuántica. Básicamente es nuevos sistemas de criptografía, que como la criptografía actual se basa también en problemas matemáticos, pero son problemas que se cree que no van a poder ser tratados de manera eficiente por un ordenador cuántico. Y digo lo de se cree con toda la intención, porque claro, todavía no lo sabemos, no se ha explorado, no se ha investigado suficientemente, con lo cual vamos a tener un periodo de transición en el que vamos a tener que utilizar probablemente esquemas criptográficos híbridos que nos permitan mantener la seguridad actual mientras vamos protegiendo nuestra seguridad a largo plazo. Este programa se inició en el año 2016, pretende emitir estándares de nueva criptografía en el año 2024, o sea, el año que viene, y a partir de ahí iniciaremos una larguísima tarea para migrar los sistemas criptográficos que tenemos hoy en día a nueva criptografía. Las estimaciones que hay es que, pues bueno, pues habéis visto que la cosa está ahí un poco en el torno de los 15 años. Las agencias nacionales, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos ya se ha pronunciado de manera muy clara y lo que están viniendo a decir es que hay que ir migrando con el objetivo de que a principios de los años 30, en el entorno del año 2032, entre 2032 y 2035, ya no haya nadie que utilice criptografía clásica en ningún entorno. Pero lo más importante no es eso, y es que los nuevos estándares de criptografía del Gobierno de los Estados Unidos dicen que desde el año 2025, para algunos casos de uso, se tiene que empezar a utilizar criptografía segura por defecto y de manera preferente. Quiere decir esto que, para los que estéis en el día a día de este asunto, seguro que ya lo sabíais, pero los que sois nuevos, vamos a estar escuchando hablar mucho de transición a criptografía postcuántica durante los próximos 10 años y va a haber muchísimo trabajo en este terreno. Dicho esto, doy paso a mi compañera Itziar Miravalles para que nos explique qué es lo que está ocurriendo a nivel geopolítico con todo este asunto. Muchas gracias. Vale, pues dejadme un segundín que comparto mis diapositivas y os voy contando un poquito. Solo una cosa. Hola otra vez. Mientras que Itziar nos va compartiendo su pantalla, han entrado un par de preguntas que quizá, como van referidas a lo que ha estado contando Jaime, pues Jaime puedes responderle. Y una creo que es de respuesta rápida y dicen que si es cierto que un ordenador de 1024 más 1 qubits sería capaz de romper el cifrado de clave pública. Bueno, eso depende. Hay distintos estudios. Vale. Hay distintos estudios. El algoritmo de Shor, que es el que rompe la criptografía de clave pública, tiene de forma aproximada necesita el doble de qubits que el número de bits que tenga la clave, ¿vale? A romper. Pero hay algunos estudios, de hecho, que intentan reducir el número de qubits. El algoritmo de Shor es un algoritmo más o menos complejo y hay muchos esfuerzos para intentar mejorarlo. Ha habido un estudio muy criticado en enero que ha sonado de un equipo chino y ha sido muy criticado por la manera de presentarlo, porque de alguna manera estaban como diciendo que habían roto RSA y no es cierto, están muy lejos de hacerlo, pero sí que han conseguido algo que quizá podría ser relevante, está por ver, posiblemente no,
pero ellos lo que sí que quizá conseguían era rebajar el número de qubits necesarios. No obstante, se piensa que ese algoritmo no será capaz de escalar suficientemente para intentar llegar a claves razonables. De manera que hay distintos estudios, distintos medios. Lo que todo el mundo más o menos tiene claro es que pues 4000 qubits es un poco el nivel para empezar a poder romper claves. Dicho esto, quiero hacer una precisión. Esos son qubits lógicos, como si esos qubits fueran perfectos. Y los qubits perfectos no existen. Entonces, en el momento en el que tienes que meter técnicas de corrección de errores, esos 4000 qubits se te transforman en 20 millones. Así que, bueno, normalmente se estima que hablando de qubits reales, la cifra va a estar en cientos de miles, dependiendo de su calidad, si no millones. Vale, gracias, Jaime. A lo mejor la pregunta no era tan fácil como yo había pensado en un primer momento. Le toca a Itziar Miravalles, que como os hemos presentado al principio, es especialista del equipo de ciberinteligencia aquí en Banco Santander. Y las preguntas que vayáis haciendo por el chat las respondemos todas al final, ¿vale? Gracias. Vale, genial. Pues ahora sí que sí, os comparto mi pantalla. Vale. Pues a mí lo que me gustaría empezar enfatizando es que las tecnologías cuánticas, incluida la computación cuántica, por supuesto, como todas las tecnologías, tienen el doble potencial de ser al mismo tiempo tanto amenaza como oportunidad. Y al final, pues las tecnologías cuánticas no son una excepción. En concreto, pues las tecnologías cuánticas tienen el potencial de revolucionar prácticamente todos los sectores industriales que existen. Por poneros un ejemplo y aterrizarlo un poco, por ejemplo, se están desarrollando sensores cuánticos que tienen una precisión altísima, mucho mayor que la que puedan tener los medidores actuales, y esto, por supuesto, pues tiene implicaciones muy importantes para todas las ramas científicas, por ejemplo, la biotecnología, que van a poder medir las cosas con muchísima más precisión. Y en general la computación cuántica pues puede ayudar a resolver ciertos problemas con muchísima rapidez y con muchísima precisión. Y esto al final hace que sea relevante para prácticamente todos los sectores. Estamos hablando desde el sector automovilístico y aeroespacial, pasando por el sector farmacéutico, pasando por el financiero. Y también muy importante, y hay que tenerlo muy en cuenta, también puede revolucionar casi por completo el sector de las telecomunicaciones. También por daros algunas cifras, ¿no? Un estudio que había hecho el Boston Consulting Group cifra que estos avances en los próximos 15 a 30 años pueden llegar a generar desde 450.000 millones a 850.000 millones de dólares, con lo cual es evidente que además va a generar muchísimo dinero. Como podemos ver, el potencial de las tecnologías cuánticas como oportunidad se va materializando poco a poco y lo vamos viendo pues, desde las implementaciones que ya existen a los diferentes prototipos que se puedan estar planteando o las diferentes ideas que igual estén en investigación. Pero su potencial como amenaza, el problema es que no sabemos, como ya comentaba Jaime, cuándo se materializará. Y esto es un poco lo que se resume con la frase years to quantum. Este es el problema. Years to quantum, al final, Y2Q, es una analogía a Y2K, que en España se conoce más como el efecto 2000. No sé si todos acordaréis, pero básicamente el efecto 2000 consistía en que se había codificado la mayor parte del software que usamos, de tal manera que la fecha del año se codificara con solo 2 dígitos. Y esto implicaba que cuando se llegara al año 2000, pues que los sistemas informáticos no iban a poder reconocer y no se sabía pues cuál podía ser el alcance de todo esto, pero se suponía que podía llegar a dar fallos informáticos importantes. Con lo cual, pues evidentemente se hizo un gran esfuerzo para recodificar y para que esto no ocurriera y para que no pasara como en Los Simpsons, pues que volviéramos al año 1900 cuando llegáramos al 2000 en los sistemas informáticos. Y esto que a día de hoy, el efecto 2000, ha quedado un poco como una anécdota, no hay que desmerecerlo tampoco, porque al final, si queremos pensar en
en el esfuerzo, en cuánto costó solo a Estados Unidos, se estima que esta recodificación, esta transición, costó alrededor de 100.000 millones de dólares. Y al final tiene ciertas similaridades con lo que es el problema Years to Quantum. También tiene diferencias. Las similaridades serían que tanto en Years to Quantum como con el efecto 2000 se sabe cuál es el problema. Pues con Years to Quantum sabemos que una vez exista un ordenador cuántico lo suficientemente potente, pues podrá romper prácticamente todos los sistemas criptográficos en los que nos basamos hoy en día. Pero también se conocen las soluciones, pues con Y2K es relativamente sencillo. Con Years to Quantum quizás no sea tan sencillo, pero ya sabemos que podemos tirar un poco por dos vías. O bien encontrar algoritmos que puedan soportar ataques cuánticos, que es lo que se llama la criptografía postcuántica, o bien establecer una criptografía propiamente cuántica, que sería el QKD o la Quantum Key Distribution. Las grandes diferencias entre la revolución cuántica y el efecto 2000, pues es, por un lado, el impacto que pueda tener un ordenador cuántico criptográficamente relevante es aún mayor de lo que pudo haber sido el Y2K, pero sobre todo el que no sabemos cuándo. Y al final, uno de los grandes problemas de no saber cuándo se va a materializar una amenaza es que nunca se prioriza su respuesta. Muchas empresas o muchas instituciones al final esto lo pueden ver como un problema del futuro y como es lógico, como es prácticamente naturaleza humana, pues priorizar otras cosas que se perciban como más urgentes. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho una iniciativa que al final es simplemente un guiño, pero me parece muy curioso, que ha tenido la Cloud Security Alliance, de crear como una especie de cuenta atrás hacia cuándo aparecería un ordenador cuántico criptográficamente relevante, ¿no? Ellos han establecido una fecha arbitraria, que sería el 14 de abril de 2030, y de ahí han establecido esta cuenta atrás de alguna manera para generar esa urgencia y para que seamos más conscientes de que es una amenaza para la que nos tenemos que empezar a preparar ya. Y al mismo tiempo, también me gustaría decir que no hay que caer en el error de pensar que es una amenaza del futuro, sino que el riesgo puede que se esté materializando ya. Es un poco lo que se conoce como el harvest now, decrypt later, que sería algo así como recolecta todo lo que puedas y ya lo descifrarás después. Pues puede ser que un atacante se esté dedicando ahora mismo pues a robar archivos que están cifrados, que a día de hoy no se pueden romper, pero si cuenta en su plano, cuenta con la esperanza de que algún día tendrá acceso a un ordenador cuántico que sí lo pueda romper y sabe que esa información dentro de unos años va a seguir siendo relevante, pues puede ser que esté un poco, pues puede ser una amenaza que se esté materializando ahora mismo. Esto un poco lo que supone el potencial que tienen las tecnologías cuánticas como oportunidad y como amenaza, hace que todos los países y las empresas pues quieran estar un poco en la carrera, ¿no? Que quieran liderar la investigación, el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías y no quedarse atrás, sobre todo. Hay diferentes motivos que justifican estar dentro de esta carrera. Pues uno puede ser, para una empresa, por ejemplo, puede ser el contar con ese liderazgo tecnológico y hacerte con un control de mercado que sabes que te va a posicionar muy bien. Para muchos países, el objetivo de liderar la carrera de la computación cuántica puede ser geopolítico. Es decir, cada vez estamos más viendo que se tiende hacia generar una independencia tecnológica. Es decir, que tu país o que tu región no dependa de empresas extranjeras y puedas tener esa cierta soberanía digital sobre no solo tu territorio, sino también sobre tu stack. Y por último, también para muchas empresas que quieran beneficiarse de las aplicaciones quantum, pues es muy, muy importante desarrollar ese talento e intentar generar esa ventaja competitiva. También un poco lo que os quería comentar es que vamos a intentar ver diferentes características o diferentes factores para intentar entender quién puede estar a la cabeza de esta carrera. Pues dependiendo hacia dónde mires, vamos a ver que pueden estar a la cabeza unos u otros. Podemos mirar a lo que es la industria o el ecosistema startup, por ejemplo,
podemos mirar qué países están invirtiendo más y de qué forma lo están haciendo, si están priorizando atraer capital privado o están invirtiendo con capital público. Podemos ver pues, quiénes tienen mejores programas académicos o mayor número, mejor dicho, quiénes están generando más patentes y quiénes tienen más talento cuántico. Un poco también por entender o por entender si cómo ha sido la carrera hasta ahora, sería hacer como una vista atrás, ¿no? De cuáles han sido los principales hitos en los últimos 20 años. Como podéis ver, hay unos cuantos, pero a mí me gustaría señalaros 5. Uno de ellos es que ya en 1999, es decir, ya hace un tiempo, se fundó la primera compañía que tenía como objetivo pues, crear una computación cuántica comercial. O sea que estamos hablando de que ya los primeros pasos se dieron muy pronto. Otro ejemplo que me parece muy curioso es que en 2007 Suiza protegió una votación electoral utilizando criptografía cuántica, es decir, utilizando QKD. Con lo cual vemos que estas aplicaciones ya se han hecho, ya se ha ido experimentando y hay varios países que están viendo cuál es el valor de transicionar a la criptografía cuántica. En 2011 también es interesante ver que ya se vendió el primer ordenador cuántico, evidentemente pues muy especializado, pero bueno, ya tenía una aplicación comercial. Y sobre todo destacar 2018, porque 2018 fue un año clave para todo lo que es la carrera cuántica, vamos a llamarla así. Por un lado, muchísimas compañías tecnológicas se dieron cuenta de la necesidad de o bien establecer sus propias startups o bien generar alianzas con startups que estuvieran desarrollando aplicaciones quantum, porque era ahí no solo donde iba a estar el negocio, sino donde además se podían generar un montón de sinergias. O sea que ya vimos que tanto gigantes tecnológicos como startups empezaban a trabajar juntos. Y después, justo en 2018, salieron a la luz dos de las principales estrategias nacionales que vamos a tratar luego, que fue la de la Unión Europea, el Quantum Flagship, y la de Estados Unidos, la National Quantum Initiative, también en 2018. Luego, también quería aprovechar este gráfico para resaltaros un poco el tema de lo que se conoce el concepto de supremacía cuántica, ¿no? Que al final yo creo que da pie a muchos malentendidos. En 2019, una compañía americana, en concreto fue Google, anunció que había conseguido la supremacía cuántica, que no es nada más ni nada menos que ser capaces de resolver un problema con un ordenador cuántico que en poco tiempo que a un ordenador clásico le hubiera llevado muchísimo tiempo. Y esto fue lo que dijo, pero al final no hay tanto que entender el concepto de supremacía cuántica como que realmente se ha alcanzado una ventaja importante o relevante, como pudiera ser, por ejemplo, pues, lógicamente romper los sistemas criptográficos, sino más bien simplemente es un señalamiento de que hay un determinado problema específico que se ha conseguido resolver en mucho menos tiempo que lo haría un ordenador clásico. Luego también ha habido otros anuncios de supremacía cuántica y también lo han hecho, por ejemplo, pues, investigadores chinos. Y un poco lo que están haciendo muchos países es desarrollar sus estrategias nacionales para no quedarse atrás en esta carrera. Hay ya varias estrategias nacionales que ya están en vigor y, como habéis podido ver, pues que llevan en vigor unos cuantos años, pero muchos otros países pues están empezando a desarrollarlas. Y lo que podemos ver es que casi todas tienen 4 puntos en común. Por un lado, todas estas estrategias nacionales buscan comprometer tanto inversión pública como atraer capital privado. Por otro lado, y posiblemente este sea el punto primordial de las estrategias nacionales, buscan coordinar el trabajo de diferentes stakeholders pues para evitar duplicidades, para crear sinergias y también para hacer un poco match entre oportunidades de negocio o necesidades de negocio y la propia inversión. Por otro lado, muchas de las estrategias nacionales están también centradas en apoyar a los negocios en su transición hacia quantum. Por ejemplo, esto puede ser cuando se les da acceso a través de cloud a ordenadores cuánticos para resolver necesidades o problemas que estas empresas tengan. Y por último, y esto también nos centraremos un poco al final de la presentación,
Estas estrategias nacionales buscan dar respuesta a lo que es la escasez de talento cuántico, que como veremos más tarde, básicamente la demanda de profesionales especializados en tecnologías cuánticas es mucho mayor que el talento real que existe hoy en día. Y al final también, al ser un talento tan limitado, pues hace que muchos países se peleen por conseguirlo y se creen muchas fugas de cerebros. Aquí os quería destacar sobre todo pues, algunos de los países que ya tienen o bien estrategias nacionales o han hecho progresos en políticas o en white papers que se dirijan a este ámbito. Un poco por razones de que no podemos abarcar todos, y ahora os enseñaré en la siguiente slide el porqué, nos vamos a centrar principalmente en 3 países, en Unión Europea, en China y en Estados Unidos. Pero si nos fijamos en lo que es inversión en tecnologías cuánticas, podemos ver que hay muchísimos más países a la carrera. En temas de inversión, si nos fijamos en esta diapositiva, lo que vamos a ver es que China ha invertido o ha comprometido más bien 15.000 millones de dólares para en los próximos 5 años desarrollar tecnologías cuánticas. La siguiente región, por decirlo de alguna manera, que más ha invertido sería la Unión Europea, pero esto teniendo en cuenta también las iniciativas nacionales, porque por un lado están las iniciativas que están a nivel de la Unión Europea y luego están los propios países desarrollando sus propias estrategias o sus propias iniciativas. Si nos fijamos en la Unión Europea, contando también países individuales, tendríamos unos 7.000 millones de inversión pública y nos fijaríamos que los que dentro de la Unión Europea, los países que más están invirtiendo son Alemania y Francia, y además con unas cifras bastante interesantes. Si nos fijamos en Alemania, han comprometido 3.000 millones de dólares y Francia 2.000 millones, algo más. Y eso individualmente ya supera a lo que es el propio programa Quantum Flagship, que son 1.000 millones, no, perdón, ¿1.000 millones? 1.000 millones. 1.000 millones, sí. En 10 años. O sea que podemos ver que individualmente hay países que están realmente comprometidos muchos. También nos puede llamar la atención otros países, por ejemplo, Canadá es un actor a tener en cuenta en esta carrera, o Reino Unido también. Y si nos fijamos en Estados Unidos, pues quizá la cifra pueda ser un poco engañosa, nos pueda parecer un poco humilde para lo que es Estados Unidos, pero luego vamos a ver el porqué, que serían aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Si nos centramos ahora, vamos a ver específicamente Estados Unidos cómo lo está haciendo, ¿no? ¿Cuáles son sobre todo sus puntos fuertes en esta carrera? Pues por un lado, el más importante de los más importantes es que Estados Unidos pues, cuenta con algunos de los gigantes tecnológicos más importantes, ¿no? Pues tiene Google, tiene IBM, tiene Microsoft, tiene Amazon. Al final, evidentemente, si estas empresas están liderando la investigación y el desarrollo de aplicaciones quantum, es evidente que Estados Unidos también se va a beneficiar mucho de ello. También, y esto posiblemente le haga uno de los países más interesantes en este sentido, es que tiene un ecosistema startup de temas quantum muy vibrante. Y además, y por esto os decía que la cifra de la diapositiva anterior podía ser un poco engañosa, pues eso es porque era inversión pública. Pero es que Estados Unidos tiene una gran capacidad para atraer inversión privada y al final es uno de las principales motores del desarrollo y de la investigación. Y por último, asimismo, pues cuenta en su haber con algunas agencias de investigación de larga trayectoria y que además tienen un reconocido prestigio, y esto hace la mezcla perfecta para aunar innovación y research con lo que es también empresa y desarrollo empresarial basado en necesidades. Estados Unidos lanzó su estrategia, la National Quantum Initiative, en 2018 y ya si lees cuáles son los objetivos ya son muy esclarecedores. Ellos lo que buscan con esta estrategia es acelerar la investigación y desarrollo de las tecnologías quantum para la economía, por un lado, y para la seguridad nacional. Es decir, que son muy conscientes de los riesgos que implica la tecnología cuántica en un futuro cuando se materialice la amenaza.
Un poco lo que busca esta estrategia es ofrecer un marco operativo para que las diferentes agencias federales, el sector privado y el sector académico pues pueda trabajar conjuntamente en proyectos de research y de innovación. De inversión pública, pues bueno, las cifras varían un poco, pero si vais a la página web de la National Quantum Initiative, ellos dicen que son 2,6 mil millones de dólares los que han invertido solo en la estrategia y que participan 23 agencias federales y 13 centros de investigación. Tenéis ahí los logos y seguro que muchos de ellos os suenan, pues podéis ver que entre algunos de los que están involucrados en esta estrategia, pues son el Ejército estadounidense, DARPA, que es una de las agencias de investigación de más trayectoria, tenéis la NSA, tenéis el FBI, tenéis la NASA, tenéis obviamente el NIST, del que ya os ha hablado Jaime antes. Pues al final podéis ver que está siendo realmente un esfuerzo completo, está siendo lo que se llama un whole of government approach. O sea, están haciendo un verdadero esfuerzo para realmente liderar la carrera. Por otro lado, también estamos viendo que Estados Unidos está firmando acuerdos de cooperación bilaterales con diferentes países europeos. Y estamos viendo, por ejemplo, que algunos de los con los que ya tiene acuerdos serían pues, Países Bajos, Francia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Reino Unido. Además, también es muy relevante que aunque esta iniciativa surgió o se implementó en 2018, ha habido muchos cambios importantes en 2022, el año pasado. Uno de ellos, por ejemplo, es que si bien originalmente esta iniciativa estaba siendo liderada por el Departamento de Energía, en 2022 pasó a reportar directamente a la Casa Blanca. ¿Y por qué es relevante esto? Pues es relevante porque realmente se enfatiza que la Casa Blanca quiere tener un seguimiento y un entendimiento en profundidad de qué está pasando, de cuál es la amenaza, de qué se debe hacer, de cómo esto puede afectar a nuevas legislaciones. Entonces, vemos que realmente la preocupación está ahí y el interés está ahí. Y también es muy significativo señalar que en noviembre de 2022 la administración Biden proporcionó instrucciones específicas a las agencias federales para empezar a migrar sus sistemas criptográficos a criptografía post-quantum. Y esto además se consideró en una ley, la Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act, con lo cual es básicamente hay que hacerlo y hay que hacerlo. Por ejemplo, una de las instrucciones que daban era que cada agencia federal en el plazo de 30 días tenía que tener designado un quantum leader, es decir, una persona encargada de la transición. Por otro lado, en el plazo de 180 días, lo que sería más o menos que en mayo de 2023 ya lo tienen que tener un inventario completo de los sistemas criptográficos. Y por otro lado, tienen también que tener tanto una estrategia de migración ya planteada como haber presupuestado cuánto consideran que debe ser el coste que va a tener esa migración. Y si os fijáis, la verdad que los plazos son bastante cortos y eso significa que realmente le están dando mucha importancia a realmente comenzar a preparar esta transición a nuevos sistemas de criptografía. Ahora vamos a ver un poco China. China, lo que es muy característico es que tiene una manera de trabajar muy de arriba a abajo y que además se le da mucha prioridad a que el esfuerzo venga desde el gobierno. Es decir, se le da mucha prioridad a que la inversión sea pública. Al mismo tiempo, si bien no tiene ese ecosistema startup que sí puede tener Estados Unidos, sí que cuenta con empresas muy consolidadas y muy importantes en el sector digital, pues como puede ser Huawei, como puede ser Tencent, como puede ser Alibaba, con lo cual también tiene su surtido de gigantes tecnológicos. Y otra cosa en la que lidera China claramente es en el número de patentes. Por supuesto, cuantas más patentes tengas, pues es más probable que puedas avanzar más rápidamente en tu desarrollo. Sí que es verdad que ha habido algunas voces que dicen que el número de patentes de China quizá pueda ser un poco engañoso en el sentido de que se urge mucho desde las instituciones y desde las instituciones de investigación a que se generen patentes y muchas veces no son patentes realmente relevantes, pueden ser de cosas muy pequeñitas, pero si solo nos fijamos en cantidad y no en calidad, vemos que lideran claramente en este sentido.
Y otra cosa en la que China también es un claro líder es en comunicaciones cuánticas. Y de hecho es que China tiene la mayor red de Quantum Key Distribution con más de 150 usuarios y cubriendo una distancia de 4.600 kilómetros. Lo cual pues, les da esa ventaja a la hora de estar preparados para el futuro. Quería señalaros también que en China es muy claro los intereses de seguridad nacional que tienen para invertir y para desarrollar en Quantum, porque cada vez están más centrados en desarrollar esa autonomía estratégica de su sector tecnológico y de evitar dependencias en su cadena de suministro. También vemos que son muy buenos a la hora de planear muy a largo plazo y si queremos ver las primeras menciones a ser líderes en tecnología quantum, ya podemos remontarnos a este plan a medio y largo plazo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que contemplaba de 2006 a 2020 y que luego se trasladó al plan quinquenal actual, que es donde ya China ha establecido que ellos quieren ellos quieren liderar el desarrollo de la computación y de las comunicaciones quantum y bueno, establecerse como claros líderes en 2030. Y lo que os comentaba un poco, en términos de inversión pública, son claros líderes. Se estima que tienen comprometidos alrededor de 15.000 millones de dólares y la inversión privada conocida pues, es estimada. Se conoce unos 265 millones, pero sí que es cierto que la cifra es posiblemente que sea bastante mayor. Y ya por último, pues podemos ver un poco qué es lo que se está haciendo en la Unión Europea y cuáles son los puntos fuertes de la Unión Europea. Aquí los puntos fuertes de la Unión Europea serían, por ejemplo, a la hora de los programas universitarios relacionados con tecnologías cuánticas, sería el segundo con el mayor número de programas universitarios. Al mismo tiempo, también es el que tiene el mayor número de artículos publicados en este tema. Sí que es cierto que luego, en cuanto a impacto, se dice que lidera Estados Unidos, pero una vez más, si solo nos fijamos en cantidad, la Unión Europea está produciendo un montón de research papers. Y lo más importante, la Unión Europea en lo que destaca claramente es que es en la que tiene el mayor número de talento cuántico, haciendo referencia no solo a gente que esté exclusivamente especializada en tecnologías cuánticas, sino también profesionales de otras ramas, pero que pudieran, pues haciendo un proceso de upskilling o de reskilling, dedicarse al mundo de las tecnologías cuánticas. La Unión Europea es muy consciente de que al final, si bien cuenta con el mayor número de talento cuántico y también talento académico, tiene un problema a la hora de eso trasladarlo al mercado, porque no cuenta con empresas que realmente puedan atraer este talento y al final se enfrenta al problema de que mucho de este talento pues emigra a otros países, generalmente pues Estados Unidos o Canadá, que es donde están estas empresas más punteras. Y siendo muy conscientes de estos puntos débiles, han establecido diferentes iniciativas. Dentro de lo que son los marcos de financiación más amplios, como pueden ser Horizon Europe o Digital Europe, pues tenemos, por ejemplo, la Quantum Flagship, que sería la más reconocida o la más famosa, que es la que se encarga un poco pues, de ver esas tecnologías cuánticas, como las sacamos del laboratorio y las empezamos a consolidar en aplicaciones comerciales. Y, por ejemplo, pues tienen proyectos muy interesantes y ofrecen financiación a aquellas startups o a aquellas empresas que planteen un buen proyecto. Otro muy interesante que ya está que es un proyecto muy centrado ya en lo que es desarrollar la propia infraestructura, sería, por ejemplo, el European Quantum Sensing and Metrology Infrastructure, que estaría más dedicado a lo que es desarrollar pues, todo lo que os comentaba antes de estos sensores cuánticos que son tan precisos. Y, bueno, pues no solo a desarrollarlos, sino también contribuir a crear estándares que sean globalmente aceptados. Otra iniciativa también muy reconocida es la del Quantum Communication Infrastructure y esta es la que está un poco más dedicada a lo que es construir y poner en marcha pues lo que serían los ordenadores cuánticos. Un poco la idea es que los diferentes países los pongan en marcha y que esta iniciativa los conecte. Y también pues la última es quizá una de las más prácticas, sería la Quantum Computing and Simulation Infrastructure. Está un poco lo que busca es, bueno, pues
construir la infraestructura para grandes superordenadores de Big Data e inteligencia artificial y también ponerla un poco a disposición de las empresas, ¿no? Que al final de nada sirve desarrollarlos si luego las empresas no se pueden beneficiar. Entonces podemos ver que realmente hay varios programas en marcha y que están un poco intentando hacer frente a esos puntos débiles que ya tienen identificados. Y ya por último, me gustaría centrarme justo en eso, en lo que es el problema de la escasez de talento cuántico. Si nos fijamos, a día de hoy, estas son unas estimaciones de un reporte de McKinsey, solo 1/3 de la demanda que existe se cubre. Es decir, podríamos, aquí se contemplaba que en diciembre de 2021 había unos 851 vacantes activas que estaban buscando, bueno, pues personas para cubrirse, y vemos que realmente recién graduados o en estos ámbitos solo había unos 290, es decir, que es que esa demanda no se puede cumplir. Pero el potencial o la solución puede estar ahí. Y no pasa tanto por generar más programas universitarios relacionados con tecnologías cuánticas, porque esto al final es un proceso muy lento que puede llevar unos años y realmente en el mercado no se nota hasta pasados unos años y la demanda se tiene ahora. Lo que se puede hacer, un poco lo que se plantea, es que haya procesos de upskilling o de reskilling para todos aquellos graduados en otras áreas del conocimiento científico, pero que puedan un poco servir también para tecnologías cuánticas, pues graduados en química o en electrónica o en determinadas ingenierías o en matemáticas, con estos programas de upskilling podrían realmente luego dedicarse a lo que es el ámbito de las tecnologías cuánticas. Aún así, pues se sigue manteniendo el problema de la fuga de cerebros, ¿no? Al final, pues el 40% de las posiciones que existen en este tipo de ámbito las concentran las grandes empresas, es decir, las va a concentrar IBM, Google, Microsoft, y sabemos todos pues, que muchas de ellas están basadas en Norteamérica, ya sea en Canadá o en Estados Unidos. Entonces, al final hay que también un poco generar ese tejido empresarial propio para evitar que por mucho que generes este talento y que se pueda llegar a cubrir esa demanda, pues que se queden en Europa. Ese será el principal problema. Y dicho esto, yo habría terminado y me gustaría un poco abrir el micro o saber qué preguntas se han planteado, pues para ver si les podemos dar respuesta.